Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos brinda, por este precioso día, porque todos los días, como dice la palabra, son hermosos. Hoy una vez más queremos compartir con el pueblo de Dios y el que también quiere escuchar la palabra, su bendita palabra, que como dice ella misma es vida y es espíritu. Hoy vamos a hablar sobre un tema, sobre las promesas de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? Dice que las promesas de Dios son lo que Dios promete a sus hijos que siguen los preceptos de su plan y el ejemplo de su Hijo amado. Guardan los mandamientos y perseveran con fe hasta el fin. Entonces tendremos la vida eterna. Así dice su palabra. Dice también la palabra que las promesas de Dios son maravillosas. También nosotros podemos decir en unos lugares dice que son 3.565 promesas, pero en otra Biblia dice que son 7.000, o sea, el doble de lo que dice en una palabra. O sea, ¿qué vemos? Que el amor de Dios se refleja de muchas maneras y su palabra es lo que nos da vida. Entonces, como digo, estamos rodeados de maravillosas promesas, como lo dice 1 Corintios 1:20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bueno, aquí nos recuerda que Él no falla. Sus promesas todas son reales, todas son verdaderas. Nosotros fallamos muchas veces cuando hacemos promesas a nuestra familia, también al Señor. Por eso dice en el libro de Eclesiastés que no seamos insensatos, que no prometamos lo que no vamos a cumplir. ¿Qué más vale no prometer? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra palabra no es como la palabra de Dios. Debería ser así, porque como hijos de Dios que somos, deberíamos ser como nuestro Padre, gente de palabra, gente que dice sí y gente que dice no. La Biblia nos dice que la promesa más grande es la vida eterna, porque esa es la mayor grande promesa que tenemos. También nos dice la palabra que hay mandamientos con promesa, por ejemplo, como Efesios 6:1 y 2. Ahí está uno de los grandes mandamientos con promesa en el Nuevo, porque también está en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos a la promesa: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento, esta promesa es tan real que lo hemos vivido, lo hemos visto y nos motiva a enseñarla, ya que nosotros cometimos muchos errores porque no conocíamos la palabra del Señor y deshonramos a nuestros padres. Les desobedecimos, hicimos lo que quisimos y eso trajo mucho dolor, mucha amargura, mucho sufrimiento a nuestras vidas. Y cuando ya la gente pues el poco tiempo que el Señor nos dio de honrar a nuestro padre, especialmente a mí, a mi mamá, porque ya mi papá había fallecido cuando yo era niña. Entonces traté de rectificar, de honrar a mi madre, y eso trajo para mí bendición y buen ejemplo para mis hijos, porque recordemos todo lo que nosotros, como nos dice la palabra, quiere que hagamos, que nos hagan con nosotros. Nosotros primero debemos hacer con nuestros hijos, con las personas, honrar. Entonces, para que nuestros hijos vean ese ejemplo, porque nosotros también vamos a envejecer y vamos a depender de los hijos. Y si ellos ven que sus padres hemos honrado a nuestros padres, ellos nos honrarán. Yo vi honrar a mi madre, a mi abuela, mi mamá también. Mi abuelo murió, pero mi mamá ya era mayor, no, nunca lo conocí, pero yo fui testigo como mi
mamá honraba a su madre. Una mujer pobre, viuda, sola, nunca desamparó a su mamá. Siempre estuvo pendiente de ella. Me parece que era la que más lo hizo dentro del grupo de su familia. Y eso fue ejemplo para mí. Bueno, sigamos con las promesas. Tantas y maravillosas promesas. Porque dice que para que te vaya bien, dice el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, ¿por qué no nos bien? Porque no hemos honrado a nuestros padres, a nuestras autoridades, porque lo que más usamos nuestra lengua es para destruir y no para edificar. Más nos preocupamos de ver los defectos de las personas y sus virtudes, y eso es un pecado delante de Dios. Y nosotros tenemos que rectificar, y dice que esta es la causa para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa? Vemos como ahora los jóvenes mueren tan jóvenes porque no honraron a sus padres, porque a veces no se criaron con sus padres, porque a veces fueron hijos abandonados, y ese desamor crió en ellos un dolor, una venganza contra sus padres, y eso trajo tanta maldición a su vida. Por eso debemos enseñar con ejemplo a nuestros hijos, dejar como una buena herencia, primero de honrar al Señor, porque el primer mandamiento con promesa es lo que dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros enseñamos estas grandes promesas, vamos a evitarnos y evitar que nuestros hijos, que esta nueva generación, sea una generación que viva en pecado. Vamos a hacer que ellos vuelvan a la luz y piensen y comiencen a vivir en bendición. Desgraciadamente la educación cada día se deteriora, cada día el enemigo mete más mano. Es allí donde los papás, donde la familia debe preocuparse. A veces hemos tenido muchos errores pensando que el que forma son los maestros. No es así. La formación sale del hogar. La instrucción del conocimiento, de las letras, del idioma, de la ciencia es del maestro. Pero la educación verdadera, la formación, los principios salen del hogar. Por eso lo importante es que nosotros, nuestros niños, desde muy pequeñitos, les enseñemos la palabra del Señor. Y no esperemos que sean los maestros de la iglesia, sino que seamos nosotros, los padres. Especialmente el pueblo de Israel hasta ahora cumple el mandato del Señor que mandó, donde le decía a través de Moisés que enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, en Deuteronomio 7. Le decía que los papás enseñarán, escribirán la palabra, las promesas de Dios, los deberes que tenemos en las postes, en todo lugar, delante de sus ojos, para que no se olvide. No dijo que eran los profesores, dijo que eran los padres. Por eso mismo ahora, como hay la ignorancia de la palabra, la ignorancia de los principales principios de respeto, de honra, nuestra niñez está expuesta a mucho peligro, y los jóvenes también, los adolescentes. Por eso tenemos esa oportunidad de nosotros hacer. Hay promesas también condicionales, ¿no? La mayoría tienen una condición. A veces nosotros solo leemos la promesa, pero no vemos la condición. Uno de los grandes en los salmos, hay muchas promesas. Uno de los grandes salmos muy conocido que últimamente, después de la pandemia, la gente lo repite, la gente lo escribe, pero la gente no lo vive. Es el Salmo 91, que lo repetimos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay una promesa, pero hay una demanda. El que habita. ¿Qué es habitar? Vivir todos los días bajo el abrigo del Altísimo. O sea, depender totalmente del Señor. Depender todos los días, así como el pueblo de Israel recibía el maná diario, así nosotros tenemos que buscar el maná. ¿Cuál es el maná? La palabra de Dios, que nos direccione, que nos diga qué debemos de hacer. Habitar es decirle, depender de la persona y decirle qué debo de hacer. ¿Está bien lo que estoy haciendo?
¿Te agrada a ti lo que estoy haciendo? Eso es habitar, tener una relación. No es que yo me valgo, me agarro la promesa, pero no cumplo mi parte. Por eso la respuesta es: morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Queremos morar bajo la sombra del Omnipotente? Muy bien. Habitemos bajo el abrigo del Omnipotente, del Altísimo. 2 palabras claves: habitar y morar. Habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo su sombra, bajo su palabra, bajo sus promesas. Y morar, nos hará morar bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar es para siempre. Si yo cumplo mi parte, el Señor cumplirá la suya. Pero a veces nosotros creemos que solo las promesas son lo que el Señor nos ofrece. Pero nosotros no leemos bien ni vemos la condición. Qué bueno es que veamos por qué yo recibo esa promesa y comenzar a ponerlo por obra todos los días. Señor, yo necesito habitar bajo tu abrigo. Quiero vivir bajo la sombra del Omnipotente. Enseña cómo hacerlo todos los días. Tenemos el amado Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que está a nuestra disposición. Él solo quiere que lo tomemos en cuenta, que le preguntemos y Él nos responde. Bueno, gracias por este tiempo. Los bendigo y espero que esta palabra sirva para edificar su vida. Mil bendiciones.